Un minutito pasa de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida a José Carlos Maía, quien será el próximo ministro de Educación y Cultura. Bienvenido, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo han sido estas horas después del anuncio de su designación? ¿Ha tenido ya reuniones, encarando un poco la transición? Bueno, han sido intensas, con cientos de mensajes por contestar todavía. Y bueno, que ya me pondré al día. Con cargado obviamente de reconocimiento, agradecimiento y sabiendo que es una responsabilidad importante porque es una cartera que aborda temas fuertes para un país. Y reuniones he tenido más a la interna nuestra y demás. La transición como tal, por lo menos lo que respecta a este ministerio, no va a empezar, sino hasta que el actual prosecretario y secretario de Presidencia pongan en manos de los entrantes las carpetas de cada ministerio y ahí con información más fidedigna en el sentido oficial, comenzaremos a conversar con el ministro o viceministra y demás, que me llamaron, nos mandamos mensajes y se pusieron a disposición. Así que ahí va a empezar eso. ¿Con qué evaluación de la transformación educativa llega el próximo ministro de Educación al gabinete? Bueno, con una evaluación que no es buena en términos siguientes. A ver, no en cuanto tanto a los contenidos, porque de verdad va a empezar, se supone ahora. Yo creo que la forma en la que se llevó adelante afectó el contenido. ¿La forma a qué se refiere? ¿Por falta de consulta con el sindicato, participación de los gremios, trabajadores, docentes? Eso, y sobre todo que, digamos, se tardaron demasiado tiempo y se hizo más en el penúltimo año y ahora en el último año de cierre recién empieza. La metodología, además, cuando intercambiamos con las autoridades, nosotros le planteamos como una alternativa, mirá, empezá, por ejemplo, en algunos centros en específico, con los cambios que querés hacer, testeás cómo evoluciona y vas extendiendo. Dijeron que no, que había que ser por línea todos lados. Son opciones. A mí me parecía que podía ser un ejemplo de trabajo como se hizo, por ejemplo, con el Plan Ceibal. Largaste en Cardal, una comunidad chica, interior y demás, y después cubriste el Uruguay. Bueno, no fue camino. Y además, en realidad, fueron las ATD. Si no recuerdo mal, el 97% de los actores de la ATD rechazaron los contenidos y formas. Entonces, ¿y entonces cómo se va a seguir adelante? Si porque usted ya ha adelantado que no hay un espíritu refundacional. Exacto. Pero que también está contando todo esto. ¿Qué aspectos se piensan cambiar entonces? Bueno, yo prefiero no adelantar qué aspectos vamos a cambiar. Primero porque tenemos tiempo para hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? 1 de marzo asume Yamandu Orsi, el 5 de marzo empiezan las clases. Por lo tanto, vas a tener las túnicas blancas, las moñas azules, escuela, liceo, UTU, ya con sus docentes, horas y la currícula hoy vigente. Entonces eso te da la oportunidad de, tener toda la información delante, evaluar, interactuar con la comunidad educativa y, estimo en lo personal que sobre fin de año podrás tener una propuesta alternativa sobre qué cambias y qué no cambias. Pero no quiero hacerlo, digamos, tan previamente. Porque yo contesté la pregunta de Dante, que me parecía pertinente, como opinión personal, pero no, digamos... O sea que los eventuales cambios a la transformación se comenzarían a aplicar en el 26. Sí, claro. Sí, porque no hay manera. O sea, podrás tener algunos cambios en cuanto a gestión y demás, pero lo curricular, no le puedo decir, ahí empieza el 5 de marzo, yo que sé, en abril tenés otro contenido. Y a los docentes no se puede. Maía, recién mencionó el 5 de marzo como inicio del año lectivo. Sí. Y se ha cuestionado mucho del sector turístico. ¿Comparte o no comparte que se mantenga el 5 de marzo como inicio en plena semana de carnaval? Bueno, es un lío eso. Yo en este caso lo hubiese postergado un poco, porque está... todos los ¿Se va a dialogar en ese sentido con las actuales autoridades para ver si hay alguna posibilidad?
Veremos. Primero quiero dialogar sobre el estado de situación en que está la educación. No, porque hoy. además no hay una designación todavía de las autoridades que van a ocupar la ANEP. Por eso. Entonces falta eso. Entonces, pero a ver, por ejemplo, tenés que saber a fondo el estado de, por ejemplo, económico de la ANEP en cuanto a los compromisos asumidos, funcional. Ojalá no esté sucediendo que se entre a presupuestar a la carrera y sobre fin de gobierno. ¿Tiene temor de eso? ¿Tiene algún indicio de eso? Tengo aprehensiones respecto a eso. No sería lo mejor que una administración, sabiendo que perdió la elección, le genere condicionamientos a la otra más allá de lo que debería ser. Yo entiendo que tienen el mandato constitucional para gobernar hasta el último día, eso es así, eso no está en cuestión. Ahora, no me parecería, digamos, pensando en la continuidad institucional, que todo siga como si no pasara nada después. A propósito de designaciones, profesor, ¿usted va a sugerir, va a ser consultado en cuanto a los nombres a colocar en la ANEP? Se habla del profesor Cayani, del maestro Cayani, de Kirichi. ¿Usted sugiere nombres? ¿Eso lo define exclusivamente el presidente de la República? Digo, para pensando en la ANEP, ¿no? Más o menos como la descripción que hiciste de la pregunta. Es decir, en conversación con el presidente voy seguro a recibir propuestas de él y de sectores del frente, por ejemplo, y de independientes, y voy a conversar con él, porque la educación y particularmente la ANEP es un poco el alma de la educación del Uruguay. Vos tenés ahí todas las escuelas, todos los liceos, las UTUS, la formación docente. O sea, pero más allá que lo ponga el presidente de la República, tiene que tener visto bueno suyo, porque es con quien se va a convivir. Bueno, eso es así. Sí, ¿Lo tiene arreglado con el presidente eso? A ver, todavía no hablé de eso. Esa es la verdad la milanesa. Pero voy a hablar y a ver, lo que sucede es que Yamandú me conoce a mí hace muchos años, yo lo conozco a él. Y más o menos tiene claro cómo yo pienso de las cosas, y yo tengo claro que los criterios que él planteó públicamente para todas las áreas de gestión son totalmente compartibles. Cuando vos me decís idoneidad, compromiso, ética, pluralidad, son 4 compromisos, 4 pilares que vos tenés en cuenta. Entonces, ¿Cayani es el nombre principal que se maneja para la titularidad del CODICEN? Es un muy buen nombre, pero no te puedo además adelantar. Conoce, ¿no? El CODICEN. Sí, conoce, además está en Niñez. Sí. A ver, si me pongo en eso, termino como, ¿sabes cómo? Como los programas deportivos de fútbol que entran a tirar nombres técnicos, de cosas que a mí me apasiona eso, pero no caigo en eso. Entonces. ¿Cómo? Kirichi como sí, son dos muy buenos nombres, por supuesto. Además, han estado en el equipo de, no voy a adelantar nada, han estado en el equipo de Yamandú. Es lógico que tengan un rol importante. Maía, se habla, bueno, en campaña se ha hablado mucho, en esta, en la anterior también, de la importancia que tiene la educación y con resultados visibles para la población, de que más chiquilines, jóvenes, asistan, permanezcan y mejoren sus aprendizajes para estar mejor preparados para el mundo, iba a decir que se viene, pero no, el que ya está instalado, ¿verdad? Sí. ¿Qué cambios se van a hacer? ¿Qué es lo que puede esperar la población de lo que pretende hacer el Frente Amplio con la educación? Bueno, primero lo que tiene que esperar es que no va a llegar con las ínfulas de decir venimos nosotros y somos campeones del mundo y empiezan a salir de taquito las cosas. No, yo creo que hay cuestiones que hay que mejorar y hay que tener una perspectiva de que los cambios de fondo en materia de educación llevan más de un periodo de gobierno. Yo lo dije durante la campaña electoral, lo digo ahora, porque son ciclos. Entonces vos no podés esperar en meses o de un año para el otro que vos cambies radicalmente las cosas, porque son procesos. Cualquier país medianamente serio que haya tenido éxito en la política educativa pública en materia de educación, lo ha hecho con procesos sostenidos. Y Uruguay, en las partes, en los aspectos en los cuales hubo un consenso, ha sido exitoso. Yo voy a poner 3 ejemplos. Algunos involucran al frente y otros no. Vamos a empezar por los que no. La universalidad de 5 años
se completó con Germán Rama hace 30. Después siguió un poquito más con Bonilla y el Frente Amplio, su administración, la llevó a 4 años y cuando culminó el Frente, la cobertura a nivel de 3 años se llegó al 77%. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todos los niños y niñas del Uruguay de 3 años, hasta el 77% disponían de un local, una maestra para tener clases. Bueno, entiendo que eso es un objetivo que se puede cumplir ahora estando concreto. 2, la extensión, que lo dijo Yamandú en Colonia, de las escuelas de tiempo completo o tiempo extendido, que son dos formas de mejorar la estructura, la cobertura de la educación. ¿Cuál es la idea? ¿Es llegar a la mayor cantidad posible o transformar prácticamente todas en este quinquenio? Porque también hay locales donde funcionan 2 escuelas. Bueno, por eso tiene cosas prácticas complejas. Si, por ejemplo, nosotros acá, y quienes nos están mirando, se pone a pensar en el lugar donde vive, por ejemplo, un casco urbano muy fuerte, y tenés un centro de estudio, que de mañana tenés una escuela y de tarde otra, tenés que pensar en comprar, expropiar en la zona algo. Entonces, hay cosas que no son tan mecánicas ni fáciles de hacer. Pero yo le decía, y le digo lo último, el plan Ceibal va a jugar un rol que jugó en esta administración, creado por el Frente, y va a seguir. Entonces, las políticas exitosas en general continúan. No las vemos así, no las analizamos desde ese lugar, pero son herramientas potentes que en un mundo que cambió tanto desde el punto de vista del trabajo, tenés que potenciar. Profesor, yo le quiero preguntar por algo que estuvo durante la campaña. A ver, el gobierno del Frente Amplio, en particular el de Tabaré Vázquez, no la tuvo sencilla con los sindicatos, hasta ameritó una declaración de esencialidad en su momento. Este gobierno ha dicho negociar sí, pero el que define las políticas y el que toma las medidas es el Poder Ejecutivo. El gobierno entrante, ¿con qué ánimo llega justamente en el proceso de negociación con los sindicatos? ¿Hasta dónde negocia con los sindicatos? ¿Qué participación tendrán los docentes y los trabajadores? Bueno, son dos cosas distintas. La participación de los docentes y trabajadores será a través de las asambleas técnico-docentes y esperamos en lo que nosotros nos comprometimos en campaña, en los consejos desconcentrados. Esa es la propuesta del Frente. Naturalmente tiene que pasar por el Parlamento. El Frente tiene mayoría en Senado y en diputados tenemos que obtener mayoría para llegar a eso. En ese como en otros temas de agenda. Este va a ser un periodo bien distinto a todos los anteriores con cualquier signo. Por eso que estoy diciendo ahora. ¿Y si no hay mayoría para los desconcertados, qué se hace? No sé, bueno, habrá que buscar alternativas de participación, pero si no hay, no sale. Virginia Cáceres dijo en esta mesa que volver a los consejos de alguna manera es volver a una educación compartimentada, que ahora con las direcciones unipersonales se había logrado tomar decisiones como más orgánicas en los diferentes subsistemas. Bueno, es una opinión, yo la respeto. Las ideas nuestras son distintas. Nosotros creemos eso, pero voy a ir al fondo de esto. La otra parte de la respuesta sobre la participación de los trabajadores. Yo creo que hay que ser muy claro en esto. A ver. Tenemos que tener respeto y roles distintos. Los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores, en este caso, de la ANEP, por decir algo, o del Ministerio. Y tienen toda la independencia para trabajar en cuanto a defender como trabajadores sus espacios y hacer propuestas, las que se entiendan, para mejorar en general el funcionamiento. Sí, yo le iba a decir, porque hay paros que surgieron en este último tiempo que tenían más que ver tal vez con condiciones educativas para los chiquilines y no tanto por ellos. Por eso, es decir, por ejemplo, porque es tan importante, por ejemplo, los temas salariales como las condiciones en que vos das clases. Claro. A ver, mirá. Por ejemplo, discúlpeme, María, ¿usted comparte que haya paro después de un hecho de violencia en una escuela? Bueno, depende de la gravedad, ¿no? A veces es imposible no parar. No me lo imagino automático, pero, por ejemplo, si hay una situación grave, hasta por una cuestión de sensibilidad con los propios estudiantes... Pero no se lo imagina automático como es ahora. Yo me lo imagino en los términos que lo digo. Ahora, eso es una decisión que toman los sindicatos. Yo puedo opinar sobre eso, claro. Yo opino, pero son cosas independientes. Entonces, lo que yo me imagino, insisto en esto, a mi gusto, cada quien en su rol,
tratando de buscar, por supuesto, la mayor cantidad de acuerdos posible, esa es la idea central, sin preconceptos tampoco, con diálogo fluido, con capacidad de construcción y nada, y asumir que tenemos miradas que tienen que tener puntos de encuentro y tienen miradas propias de intereses propios también a veces. Profesor, ¿la partida de los 2.500 pesos que prometió Orsi ya se empieza a aplicar en este año que viene? Sí, ese es el compromiso. Ahora, capaz que la respuesta te la tiene que dar más el ministro de Economía, exacto, que yo. Pero es lo que está previsto. Tenemos que hacernos cargo y tenemos que saber, que yo todavía no sé personalmente, el estado real de las finanzas. Esto es, cuál es la hondura real del déficit fiscal, del endeudamiento, de los compromisos de licitaciones en marcha y que se van a ir generando, se han generado, todo ese tipo de cosas que me preocupan mucho. No, pero no está en tela de juicio la partida. No, es un compromiso. A ver, se desprende de sus palabras hasta no saber. No sabemos si la podemos dar. No, yo creo que no. Mi opinión es que sí. Digo que la respuesta está más en la caja, digamos, del país que en la voluntad de un ministro de Educación. Y no es que, digamos, muestre ajenidad. Pero quiero decir algo más. Hay otra cosa que me preocupa mucho y tiene que ver con los funcionarios. A ver. Es decir, en el caso de la educación hubo una cantidad, y en otro lado, gente que se jubiló. Y que o se está por jubilar. Y hay gente que tiene una trayectoria desde el punto de vista funcional, que yo no sé cómo se pasa el acervo cultural de experiencia de una generación a otra. Y eso está pasando. Hay una cantidad de colegas mías que más o menos a mi edad ya se han jubilado o están jubilando. Y eso realmente tuvo que ver con algunas condiciones laborales a partir de la transformación educativa, sobre todo el peso administrativo que le significó a los docentes. ¿O que ha impulsado que algunos docentes se retiren? Sí, a mí me lo han planteado así. No lo puedo decir que sea generalizado, pero conozco muchísimos casos. Profesor, usted va a asumir la titularidad de un ministerio que es de Educación y a veces nos olvidamos, y Cultura. Exacto. En esa otra partecita, digamos, del nombre de su Secretaría de Estado, ¿qué va a hacer? Porque ahí se abarca muchísima cosa. ¿Qué impronta le quiere dar? Bueno, primero, mucha cercanía en los territorios. ¿Se vuelve a los centros MEC, por ejemplo? Bueno, puede ser una herramienta, si no exacta, pero una buena herramienta para llegar a los territorios. Yo me lo imagino con mucha sinergia con los gobiernos departamentales y sus direcciones de cultura, con las organizaciones de la sociedad civil que tienen relación con la cultura en todos los territorios. Y creo que, por ejemplo, todo lo que refiere a las artes escénicas, a lo que se denomina el clúster de los audiovisuales y demás, el Uruguay lo empezó a desarrollar hace un tiempo. En tiempos del Frente creamos la ley de cine, después ha seguido con cierta continuidad, con algunos énfasis distintos en los últimos años, pero hay que trabajar mucho eso. Creo que la cultura tendría que ser uno de los focos más importantes durante la gestión de este ministerio. ¿Se requiere incrementar el presupuesto en esas áreas? ¿Perdón? ¿Se requiere incrementar el presupuesto en esas áreas? ¿Va a haber un pedido de aumento por ahí? Bueno, sí, tenemos que hacer... La educación, hay un compromiso del Frente en hacerlo. El tema es la cadencia de gasto, como decía Danilo, es decir, cuando vos encontrás y cuando te llegás a la meta en cuanto al objetivo previsto. Pero claro, uno tiene la expectativa de una mayor inversión en esta materia y además mucha interlocución con el sector privado, es decir, que tengamos la capacidad de dinamizar y estimular todo lo que supone la cultura como oportunidades de fuente de trabajo, como diversidad, como identidad, como una política social muy amplia que incluso te saca de banderas partidarias. Yo siempre recuerdo la figura de Gonzalo Carámbula, cuando del 90 al 95, yo no compartí con él ese periodo, empecé el siguiente, creó la bancada de los diputados que promovían la cultura y eran del Frente Blanco y Colorado en la época. O sea, tener una cuestión que sepa trascender barreras partidarias.
Quiero retomar el tema de educación, Dale. si me lo permite. Pero con Porque todo otro gusto. de los grandes problemas que se ha detectado es el ausentismo en los salones, en las aulas. En ese sentido, se ha detectado sobre todo que en los primeros grados, ¿no? Que tal vez no era tan habitual, la pandemia ha dejado como ese fenómeno. ¿De qué manera se pretende o está en la cabeza de Maía comenzar a trabajar con el designado o designada presidente del CODICEN? Bueno, en primer lugar, primaria también. es un fenómeno que se intensificó mucho, que realmente nos tiene que llamar a la reflexión. A las familias, en primer lugar, es decir, qué grado la sociedad uruguaya le está dando y las familias a sus hijos de lo que significa... Porque cambió hasta la percepción de los padres. Por eso, respecto es decir, al ausentismo crónico. Claro, es decir, que mi hijo faltó solo dos veces este mes, es que en todo el año te falte casi 20 veces. O sea, es mucho. O sea, hay una percepción de permisividad que nace en nuestros propios hogares. ¿Y cómo se cambia eso? Bueno, no voy a adelantar las herramientas. Tengo algunas en la cabeza para promover, que las tengo que conversar con quien dirija CODICEN y los consejos desconcentrados, porque primaria llama la atención porque era donde menos deserción había o ausentismo. La educación media siempre fue mucho mayor. ¿Implica más plata eso que tiene en la cabeza? No, sí y no. Sí en cuanto a que, bueno, por ejemplo, acompañamientos como eran maestros comunitarios u otros instrumentos en el sentido de instituciones o formas en la educación suponen cargos y horas, eso sí, pero puede haber otros estímulos que no requieran eso. ¿Como y que cuáles? Para tener una idea. Es que no te lo quiero decir, por eso. ¿Pero por dónde van? No, a ver, déjame ¿Premio de asistencia? Déjame económico? guardar algo para cuando lleguemos bien, ahí empecemos las cosas. Pero digo, si no, quemo toda la línea. A ver, casi me distraigo para salir de eso. Pero básicamente hay herramientas que tienen que, voy a dar una pista, que tiene que trascender a la propia ANEP o al Ministerio de Educación. Es decir, tenemos que focalizar desde otras áreas del Estado iniciativas que nos ayuden a que las familias tengan estímulo y los estudiantes de estar en las aulas y en el sistema educativo. O sea, podría pensarse en un bono, por ejemplo, de premio de asistencia. Pueden presentarse, digamos, distintas propuestas, iniciativas y bueno, vamos a trabajar en eso. Bien, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Al comienzo les quiero decir una cosa. Cuando vi las imágenes que Maggie presentó de la playa, Sí. pensé que hay gente que dice que hay sana envidia. No, la envidia no es sana. No es sana. Es Bueno, solo usted se va a envidia. pasar trabajando todo el verano, me imagino. Bueno, Pero por no hay eso. vacaciones. La Capaz que miré unos días miré ahora la puede- imagen de la playa con un deseo. Bueno, pero enorme. se supone que luchó mucho para llegar donde va a estar, o sea... Bueno, pero a ver, que no, que Sarna vos con mire gusto no que te pica, mi ponga, amigo. que te ponga en la pantalla eso. La Plaza del y te Rivero diga- es una tentación, además. No, es todo muy... Mucha María, gana te da. muchas gracias. Cerramos por Gracias. aquí la entrevista.